Hola, hola, bienvenidos a otro video más. Pues ahora, dando continuidad y como yo les había dicho temprano, ahora mismo les iba a compartir otros dos tips o cosas que a mí me han funcionado para poder empezar a cambiar mi vida. ¿Cuáles son esos dos tips? La verdad es que son de los tips que a mí más me gustan y más me han llamado la atención. Y voy a tocar los dos juntos y voy a hablar de los dos al mismo tiempo. El número 5 es crecer espiritualmente y el número 6 es primero ser y luego tener. ¿Sí? Si se fijan, ¿por qué los estoy uniendo? Porque van de la mano completamente. Van de la mano. Primero, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Yo no sé en lo que tú creas. No sé en qué crees tú. Pero sinceramente, primero tenemos que empezar a trabajar esa parte espiritual. Tenemos que comprender de que siempre hay algo muchísimo más grande que nosotros mismos, que hay algo más que siempre está presente en nuestras vidas y que de una u otra manera está hecho nuestro alrededor. En mi caso personal, yo creo en Dios. Respeto muchísimo en lo que tú creas, no sé en lo que crees, pero en mi caso personal yo creo en Dios. Y el crecimiento espiritual es algo fundamental para que tú puedas llevar tu vida al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a tener fe. Tener fe, si bien es cierto, tienes que tener fe en ti misma, pero también tienes que tener fe en que lo que tú crees y sueñas se va a cumplir. Y tienes que saber, tú estás en un punto y esa es tu realidad. Pero al saber que hay un ser más grande que ti, entonces eso es fe. Eso es fe porque te anima a creer a que hay algo más, que eres digno de algo más, que mereces algo más. Entonces tienes que empezar a trabajar esa parte de la espiritualidad. Tienes que empezar también a meditar, a reflexionar, a leer, a concentrarte, a dedicar esos espacios para ti. Yo en lo personal te recomendaría que dejaras unos 15 a 30 minutos diarios para poder crecer en la parte espiritual, de la manera en que a ti se te sea más fácil, en lo que tú creas, ¿sí? Entonces eso es lo que yo te puedo recomendar en esa parte. ¿Y por qué los toqué juntos con el primero ser y luego tener? Parte del ser es importantísimo que tú ya hayas desarrollado y hayas aprendido a crecer en tu área espiritual para poder ser. Entonces, para poder ser, tú tienes que conocerte muchísimo. Y parte del conocerte muchísimo es esa parte cuando tú llegas y también te reconoces débil en ciertas áreas. ¿Y a qué me refiero con débil? Debilidad yo le llamo oportunidad de mejora. Que tú cuando digas, creo que en esta área puedo mejorar o en esta área estoy deficiente, tienes que decir, en esta área yo puedo mejorar. Entonces también la parte de la meditación que va junto con la espiritualidad te va a ayudar a que tú detectes eso que tienes que mejorar en tu ser. También dentro de las meditaciones vas a poder identificar en lo que tú eres bueno, cuáles son esas grandes cualidades que tú tienes. Tú siempre vas a tener cualidades más desarrolladas que otras, vas a tener habilidades más desarrolladas que otras, pero primero trabajas en el ser y si sabes que no tienes algo muy desarrollado, ¿cómo puedes llegar al máximo potencial de esa habilidad que tú sabes que necesitas para poder tener la vida de tus sueños o empezar a cambiar tu vida? Tienes que empezar a practicar. Entonces, también vas forjando tu ser mediante la práctica. Y aquí viene una palabra que no estaba al principio. Tienes que ser, hacer, porque el hacer complementa el ser.
No sé si me voy dando a entender, pero espero que tú sí me lo estés entendiendo. Tienes que hacer para ir confiando en ti mismo. Tienes que hacer para confiar en ti mismo, para que tú sepas que así eres. Y luego de haber trabajado toda esta área que es muy amplia, que también en lo personal sí me gustaría empezar a tocarlo un poquito más, pero voy a leer más, voy a estudiar más para poderte traer un mejor contenido. Pero estos son los tips que yo te estoy dando. Y también porque luego va el tener y tienes que trabajar. Tienes que crecer en tu área espiritual, tienes que trabajar en tu ser, tienes que hacer, ¿verdad? Tienes que poner acción, porque sin acción no vas a lograr tener. Y cuando llegue el tener, todo va a ser por añadidura, porque ya hiciste para poder tener, ya trabajaste en ti, porque no puedes venir y pedir algo si no has trabajado en ti primero. Y aquí vengo y te voy a poner en contexto. Una persona, y en mi último trabajo tradicional, yo estuve en una empresa que se dedicaba a dar asesorías financieras, y definitivamente que tienes que aprender, tienes que ser tú y educarte primero tú. Y te lo voy a poner en este ejemplo. Si tú vienes y te ganas la lotería y anteriormente ya tenías un pasado con deudas, puede que vengas y no consolides todas tus deudas. Puede que te pongas al día para que los bancos ya no te estén llamando. Entonces, o puede inclusive que sí pagaste todas tus deudas. Asumamos que esta persona se ganó la lotería y pagó todas sus deudas y le sobró mucho dinero. Pero esta persona no ha trabajado en su ser y siempre ha estado acostumbrada a estar endeudada. Entonces, al momento en que esta persona se gana la lotería, paga sus deudas completamente, ahora ya no tiene nada por qué temer, viene esta persona y tiene un hábito que es el consumismo. Entonces el hábito de gastar el dinero que aún no ha trabajado para obtenerlo. Entonces no le toma el valor necesario. Y como ya vio que lo podía hacer antes, viene y se gastó el dinero también, el otro dinero. Entonces, es cierto, ya no tiene deudas, se gastó el dinero de la lotería, lo que le sobró después de pagar las deudas. ¿Y qué va a pasar cuando se gaste ese dinero? Va a volver a recurrir al banco, a pedir tarjetas de créditos, a pedir préstamos y va a volver a quebrar. Por eso es muy importante que tú trabajes en tu ser para luego tener. Y ahora yo te voy a cambiar completamente. Si esta persona que está endeudada empieza a trabajar en su ser, empieza a educarse financieramente, va a venir y ya va a saber cómo manejar el dinero. ¿Y qué va a pasar si de repente se gana la lotería? Sí, va a pagar sus deudas, sí, va a pagar sus deudas y luego de eso su mentalidad va a ser diferente. Ya no va a regresar al hábito del consumismo, va a venir y va a empezar a invertir. Ahora yo te quiero poner un ejemplo que lo leí en un libro, en El secreto de la mente millonaria. Mencionaba a Trump. Yo no sé si te cae bien, si te cae mal, pero mencionaba a Trump y decía, Trump se fue a la quiebra, pero Trump ya había sido millonario, se fue a la quiebra. Pero él ya era un millonario, tenía una mentalidad de millonario. Él ya había trabajado para hacerse millonario. Entonces, en el momento en que él quebró, él ya tenía mentalidad de millonario, de millonario, y entonces empezó a trabajar de nuevo, ¿Y qué pasó? Su fortuna se duplicó, y es porque ya era, es porque él ya tenía esa mentalidad. Entonces,
Lo que te quería decir, espero que te haya funcionado y que te haya servido toda la información que yo te compartí. Así que sin más, te espero en el próximo video para seguirte brindando otros tips que en lo personal a mí me han ayudado muchísimo. Así que cuídense mucho y chao, chao. Nos vemos luego.